Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. Apéndice: los derechos del hombre. Ayn Rand. Quien esté en favor de una sociedad libre, es decir, del capitalismo, debe comprender que su fundamento indispensable es el principio de los derechos del individuo. Quien esté en favor de los derechos del individuo debe comprender que el capitalismo es el único sistema que los apoya y protege. Y quien desee medir la relación entre la libertad y las metas de los intelectuales del presente, podrá hacerlo observando hasta qué punto el concepto de los derechos del individuo es evadido, distorsionado, pervertido y raramente discutido por los denominados conservadores. Los derechos son un concepto moral, el concepto que provee una transición lógica de los principios que guían las acciones de un individuo a los principios que guían sus relaciones con los demás, el concepto que preserva y protege la moralidad individual en un contexto social, el vínculo entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad, entre la ética y la política. Los derechos del individuo son el medio para subordinar la sociedad a la ley moral. Todo sistema político está basado en algún código de ética. Las éticas que predominan en la historia de la humanidad fueron variaciones de la doctrina altruista colectivista, que subordinó al individuo a alguna autoridad superior, ya fuese mística o social. Consecuentemente, la mayoría de los sistemas políticos fueron variaciones de la misma tiranía estatista, diferenciándose únicamente en el grado, no en el principio básico, limitado solo por los accidentes de la tradición, del caos, de las luchas sangrientas y de los colapsos periódicos. Bajo todos esos sistemas, la moralidad fue un código aplicable al individuo, pero no a la sociedad. La sociedad quedaba situada fuera de la ley moral, como su corporización o fuente o intérprete exclusivo, y la inculcación de una nueva devoción de autosacrificio en favor del deber social fue considerada como el propósito principal de la ética en la existencia terrenal del ser humano. Dado que no existe una entidad tal como la sociedad, ya que la sociedad es solamente una cantidad de hombres individuales. Esto significó, en la práctica, que los dirigentes de la sociedad quedaban exceptuados de la ley moral, sujetos únicamente a los rituales tradicionales, poseyendo poder total y exigiendo ciega obediencia en base al principio implícito de que el bien es aquello que es bueno para la sociedad, o la tribu, la raza, la nación, y los edictos de los dirigentes son su voz en la tierra. Esto es cierto para todos los sistemas estatizantes, bajo todas las variaciones de éticas altruistas colectivistas, místicas o sociales. El derecho divino de los reyes resume la teoría política de los primeros y Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, la de los segundos. Como ejemplos, la teocracia egipcia con el faraón como un dios corporizado al mando ilimitado de la mayoría, o la democracia ateniense, el estado asistencial administrado por los emperadores romanos, la Inquisición a finales de la Edad Media, la monarquía absoluta de Francia, el estado asistencial de la Prusia de Bismarck, las cámaras de gas de la Alemania nazi, las masacres de la Unión Soviética. Todos estos sistemas políticos fueron expresiones de las éticas altruistas colectivistas, y su característica común es el hecho de que la sociedad se alzaba por encima de la ley moral, cual si fuese un adorador de caprichos soberanos y omnipotentes. En consecuencia, políticamente todos estos sistemas fueron variaciones de una sociedad moral. El logro más profundamente revolucionario de los Estados Unidos de América fue la subordinación de la sociedad a la ley moral. El principio de los derechos individuales del hombre representó la extensión de la moral al sistema social, como una limitación al poder del Estado, como la protección del hombre contra la fuerza bruta de lo colectivo, como la subordinación de la fuerza al derecho. Los Estados Unidos, con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1776, fueron la primera sociedad moral en la historia. Todos los sistemas previos habían considerado al hombre como un medio sacrificable en favor de los fines de los demás y a la sociedad como un fin en sí misma.
Los Estados Unidos consideraron al hombre como un fin en sí mismo y a la sociedad como un medio para una coexistencia pacífica, ordenada y voluntaria de los individuos. Todos los sistemas previos habían sostenido que la vida del hombre pertenece a la sociedad, que la sociedad puede disponer de él de cualquier manera que le plazca y que toda libertad de la que goce le ha sido concedida únicamente por gracia, por el permiso de la sociedad, que puede ser revocado en cualquier momento. Los Estados Unidos sostuvieron que la vida del hombre es suya por derecho, lo que significa por principio moral y por su naturaleza, que un derecho es la propiedad del individuo, que la sociedad como tal no tiene derechos y que el único propósito moral de un gobierno es la protección de los derechos del individuo. Un derecho es un principio moral que define y confirma la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Solo existe un derecho fundamental. Todos los demás son sus consecuencias o colorarios. El derecho de un hombre a su propia vida. La vida es un proceso de acción autogenerada destinada a la autosustentación. El derecho a la vida significa el derecho a entregarse a esa acción, lo que significa la libertad de llevar a cabo todas aquellas acciones requeridas por la naturaleza de un ser racional para sustentar, mantener, realizar en plenitud y gozar su propia vida. Tal es el significado del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El concepto de derecho se refiere a la acción, específicamente a la libertad de acción. Significa estar libre de toda compulsión física, coerción o interferencia por parte de otros hombres. En consecuencia, para cada individuo un derecho es una sanción moral positiva de su libertad para actuar de acuerdo con su propio juicio, para el logro de sus propias metas, de acuerdo con su propia elección, voluntaria y no sujeta a coerción. En cuanto a sus conciudadanos, los derechos de un individuo no imponen a ellos obligación alguna, salvo de índole negativa, abstenerse de violar sus derechos. El derecho a la vida es la fuente de todos los derechos y el derecho a la propiedad es la única forma de implementarlo. Sin el derecho a la propiedad ningún otro derecho es posible. Dado que un hombre debe sostener su vida por su propio esfuerzo, el hombre que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no posee los medios para sustentar su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es un esclavo. Recuérdese que el derecho a la propiedad es un derecho a la acción como todos los demás. No es el derecho a un objeto sino a la acción y a las consecuencias para producir o ganar ese objeto. No es una garantía de que un hombre obtendrá una propiedad sino únicamente una garantía de que será suya si la gana. Es el derecho a ganar, conservar, usar y disponer de los valores materiales. El concepto de los derechos del individuo es tan nuevo en la historia humana que hasta el día de hoy la mayoría de los hombres no la han captado integralmente. De acuerdo con las dos teorías éticas, la mística y la social, algunos hombres aseveran que los derechos son un regalo de Dios, y otros que los derechos son una dádiva de la sociedad. Pero de hecho, la fuente de los derechos es la naturaleza del hombre. La Declaración de la Independencia especificó que los hombres son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Que se crea que el hombre es producto de un creador o de la naturaleza, es decir, la cuestión del origen humano, no altera el hecho de que es una entidad de tipo específico, un ser racional, que no puede funcionar exitosamente bajo coerción y que los derechos son una condición necesaria de su forma particular de supervivencia. La fuente de los derechos del hombre no es la ley divina o alguna ley del Congreso, sino la ley de la identidad. A es A, y el hombre es el hombre. Los derechos son condiciones de la existencia requeridas por la naturaleza del hombre para sobrevivir adecuadamente. Si el hombre ha de vivir en la tierra como hombre, está en su derecho de usar su mente, está en su derecho de actuar según su propio y libre albedrío, está en su derecho de trabajar por sus valores y retener el producto de su trabajo. Si la vida en la tierra es su propósito, tiene el derecho de vivir como un ser racional. La naturaleza le prohíbe la irracionalidad. La rebelión de Atlas. Violar los derechos del hombre significa compelerlo a actuar en contra de su propio juicio o hipotecar sus valores.
Básicamente hay una sola forma para hacerlo, mediante el uso de la fuerza física. Existen dos violadores potenciales de los derechos del hombre, los criminales y el gobierno. El gran logro de los Estados Unidos fue trazar una distinción entre ambos, prohibiendo al gobierno disponer de una versión legalizada de las actividades del primero. La Declaración de la Independencia fijó el principio de que, para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres. Esto proveyó la única justificación válida de un gobierno y definió su único propósito correcto: proteger los derechos del hombre al protegerlo de la violencia física. En consecuencia, se cambió la función del gobierno del rol del mandatario por el rol del servidor. El gobierno se instituyó para proteger a los hombres de los criminales y la Constitución se escribió para proteger a los hombres del gobierno. La Declaración de Derechos no fue dirigida contra los ciudadanos, sino contra el gobierno, como una explícita declaración de que los derechos individuales sustituyen todo poder público o social. El resultado fue un modelo de sociedad civilizada que por el breve periodo de aproximadamente 150 años, los Estados Unidos de América casi alcanzaron. Una sociedad civilizada es aquella en la cual la fuerza física queda proscripta de las relaciones humanas, en la cual el gobierno, actuando como policía, puede usar la fuerza únicamente como represalia y únicamente contra quienes iniciaron su uso. Este fue el significado esencial y la meta de la filosofía política norteamericana implícita en el principio de los derechos individuales, pero no fue formulada explícitamente, ni fue aceptada plenamente ni practicada consistentemente. La contradicción interior de los Estados Unidos fue la ética altruista colectivista. El altruismo es incompatible con la libertad, con el capitalismo y con los derechos individuales. No se puede combinar la prosecución de la propia felicidad con la posición moral de un animal sacrificable. Fue el concepto de los derechos individuales lo que dio nacimiento a una sociedad libre. Fue con la destrucción de esos derechos individuales que comenzó la destrucción de la libertad. Una tiranía colectivista no se atreve a esclavizar a un país a través de la confiscación directa de sus valores materiales o morales. Debe hacerlo a través de un proceso de corrupción interna. Tal como en el área de lo material, el saqueo de la riqueza de una nación se obtiene por medio de la inflación de su moneda, así hoy en día puede observarse el proceso de la inflación aplicando al área de los derechos. El proceso involucra algo así como el crecimiento de derechos recientemente promulgados, que la gente no se da cuenta del hecho de que el significado del concepto está siendo revertido. Así como el dinero malo desaloja al bueno, así estos derechos impresos, de índole proselitista, están negando los derechos auténticos. Considérese el curioso hecho de que nunca ha habido en todo el mundo tal proliferación de dos fenómenos contradictorios, aparentes derechos nuevos y campos de trabajo de esclavos. El truco consistió en desviar el concepto de los derechos del terreno político al económico. La plataforma de 1960 del Partido Demócrata estadounidense resumió este cambio de forma explícita y descaradamente. Declaró que, de llegar al poder, el gobierno demócrata reafirmaría el Acta de Derechos Económicos que Franklin Roosevelt grabara en nuestra conciencia nacional 16 años atrás. Recuerde con claridad el significado del concepto de derechos al leer la lista de lo que la plataforma demócrata ofrecía. 1. El derecho a un empleo útil y remunerativo en las industrias, negocios, granjas o minas de la nación. 2. El derecho a ganar lo suficiente para obtener alimentación, vestimenta y recreación adecuadas. 3. El derecho de cada granjero a cultivar y vender sus productos a un precio que permita que él y su familia lleven una vida decente. 4. El derecho de cada empresario, grande o chico, a negociar en una atmósfera de libertad, sin interferencias de la competencia desleal o de dominación por parte de monopolios internos o externos. 5. El derecho de cada familia a una casa decente. 6. El derecho a una atención médica adecuada y a la oportunidad de lograr y gozar de buena salud. 7.
el derecho a una protección adecuada ante el temor a los problemas económicos en la vejez, la enfermedad, los accidentes y el desempleo. 8. El derecho a una buena educación. Una simple pregunta agregada a cada una de las 8 cláusulas que anteceden aclararían la cuestión. ¿A costa de quién? Los empleos, los alimentos, la vestimenta, la recreación, las casas, el cuidado médico, la educación, etc., no brotan espontáneamente de la naturaleza. Son valores producidos por el hombre, son bienes y servicios producidos por el hombre. ¿Quién ha de proporcionarlos? Si algunos hombres han de tener derechos sobre lo que produce el trabajo de otros, significará que esos otros hombres se les quitarán sus derechos y se los condenará a trabajar como esclavos. Cualquier supuesto derecho de un hombre que requiera que los derechos de otros sean violados no es ni puede ser un derecho. Ningún hombre puede tener el derecho de imponer una obligación no elegida, un deber no recompensado o una servidumbre involuntaria sobre otro hombre. No puede haber tal cosa como el derecho a esclavizar. El derecho de un hombre no incluye la materialización de ese derecho por otros hombres, solo incluye la libertad personal de lograr esa materialización a través del propio esfuerzo. Obsérvese en este contexto. La precisión intelectual de los padres fundadores hablaban del derecho a la búsqueda de la felicidad, no del derecho a la felicidad. Esto significa que un hombre tiene el derecho de realizar las acciones que considere necesarias para lograr su felicidad. No significa que otros deban hacerlo feliz. El derecho a la vida significa que un hombre tiene el derecho de sustentar su vida a través de su propio trabajo, en cualquier nivel económico tan elevado como su habilidad le permita. No significa que los demás deben proveerle las necesidades de su vida. El derecho a la propiedad significa que un hombre tiene el derecho de realizar las acciones económicas necesarias para poseer bienes, usarlos y disponer de ellos. No significa que los demás deban proveerlo con esos bienes. El derecho a la libertad de expresión significa que un hombre tiene el derecho de expresar sus ideas sin temor a la represión, interferencia o acción punitiva del gobierno. No significa que los demás estén obligados a proveerle una sala de conferencias, una estación de radio o una máquina impresora para poder expresar sus ideas. Cualquier contenido que involucre a más de un hombre requiere del conocimiento voluntario de los demás participantes. Cada uno de ellos tiene el derecho de tomar su propia decisión, pero ninguno tiene el derecho de imponer su decisión sobre los demás. No existe tal cosa como el derecho a un empleo. Solamente existe el derecho a la libre contratación, es decir, el derecho de un hombre a tomar un trabajo si otro hombre elige contratarlo. No existe el derecho a una casa, sino únicamente el derecho a trabajar en libertad para construir una casa o comprarla. No existe el derecho a un salario justo o a un precio justo, si nadie está dispuesto a pagarlo, a ocupar a un hombre o a comprar su producto. No existen los derechos de los consumidores a la leche, el calzado, el cine o el champán. Si ningún fabricante decide producir tales bienes, solamente existe el derecho de fabricarlos uno mismo. No hay derechos de grupos especiales, no hay derechos de campesinos, de trabajadores, de empresarios, de empleados, de empleadores, de ancianos, de jóvenes o de aún no nacidos. Solamente existen los derechos del hombre, derechos que son propiedad individual de cada hombre y de todos los hombres como individuos. El derecho a la propiedad y el derecho al libre comercio son los únicos derechos económicos del hombre, que de hecho son derechos políticos. No puede haber algo como una declaración de derechos económicos. Empero, obsérvese que los defensores de tales principios han destruido prácticamente aquellos derechos. Recuérdese que los derechos son principios morales que definen y protegen la libertad de acción de un hombre, pero no imponen obligaciones sobre otros hombres. Los ciudadanos particulares no son una amenaza a los derechos o a la libertad de otros hombres. El ciudadano particular que recurre a la fuerza física y viola los derechos de los demás es un criminal, y los hombres tienen protección legal contra él. Los criminales son una pequeña minoría en toda época o país.
y el daño que ellos ocasionaron a la humanidad es infinitesimal si se compara con los horrores, las masacres, las guerras, las persecuciones, las confiscaciones, las hambrunas, la esclavización, la destrucción masiva cometidos por los gobiernos de la humanidad. Potencialmente, un gobierno es la más peligrosa amenaza contra los derechos del hombre, ya que tiene un monopolio legal en el uso de la fuerza física contra víctimas legalmente desarmadas. Un gobierno es el más mortal enemigo del hombre cuando no está limitado y restringido por los derechos del individuo. No es como protección contra las acciones privadas, sino contra las acciones gubernamentales que se redactó la Declaración de Derechos. Obsérvese ahora el proceso a través del cual esa protección es destruida. El proceso consiste en atribuir a los ciudadanos particulares algunas violaciones específicas constitucionalmente prohibidas al gobierno y que los ciudadanos particulares no tienen poder alguno para cometer, liberando así al gobierno de toda restricción. El cambio se está volviendo progresivamente más obvio en el terreno de la libre expresión. Durante años los colectivistas han propagado la noción de que el rechazo por parte de un individuo particular de financiar a un adversario constituye una violación al derecho a la libre expresión del adversario y un acto de censura. Es censura, afirman, si un diario se niega a emplear o publicar artículos de escritores cuyas ideas son diametralmente opuestas a su política. Afirman que es censura si los empresarios rehúsan publicar sus avisos en una revista que los acusa, insulta y difama. Es censura, afirman, si un avisador de televisión objeta que en el programa que él financia se cometen actos reprobables, tales como el incidente que tuvo lugar al invitarse a Alger Hiss para que acusase al ex vicepresidente Nixon. O todos aquellos que declaran que existe censura a través del rating, a través de los avisadores, las redes de televisión, las afiliadas que rechazan programas ofrecidos a sus áreas. Se trata de las mismas personas que amenazan revocar la licencia a toda estación que no accede a cumplir con su punto de vista sobre programaciones y que clama que eso no es censura. Considérese las implicancias de tal tendencia. El término censura pertenece únicamente a la acción gubernamental. Ningún acto privado es censura. Ningún individuo o agencia particular puede silenciar a un hombre o suprimir una publicación. Solo el gobierno puede hacerlo. La libertad de expresión de los individuos particulares incluye el derecho a no estar de acuerdo, a no escuchar y no financiar a sus antagonistas. Pero de acuerdo con doctrinas tales como una Declaración de Derechos Económicos, un individuo no tiene derecho a disponer de sus propios medios materiales siguiendo la guía de sus propias convicciones y debe entregar indiscriminadamente su dinero a cualquier vocero o propagandista que tenga derechos sobre su propiedad. Esto significa que la capacidad para proveer las herramientas materiales para la expresión de ideas priva a un hombre del derecho a sostener sus ideas. Significa que un editor debe publicar libros a los que considera sin valor, falsos o malvados, que un anunciador de televisión debe financiar a los comentaristas que eligen insultar sus convicciones, que el dueño de un diario debe entregar sus páginas editoriales a cualquier vándalo que propaga la esclavización de la prensa. Significa que un grupo de hombres adquiere el derecho a la licencia ilimitada, mientras que otro grupo es reducido a tener que ceder, indefenso, sus propias responsabilidades. Pero dado que es imposible proveer a cada solicitante con un empleo, un micrófono o una columna periodística, ¿quién determinará la distribución de los derechos económicos y seleccionará a los que reciben tales derechos si el derecho a elegir del propietario de tales medios ha sido abolido? Bien, lo indicarán los dirigistas de turno. Y si usted comete el error de pensar que esto se aplica únicamente a los grandes empresarios, será conveniente que se dé cuenta de que la teoría de los derechos económicos incluye el derecho de todo autor en ciernes, de todo poeta errante, de todo compositor de ruidos y de todo artista figurativo, pero que disponga de vinculaciones políticas a tener el apoyo financiero que usted no les proveyó cada vez que optó por no visitar uno de sus espectáculos.
¿Cuál otro puede ser el propósito del proyecto para gastar el dinero de los impuestos que usted pagó en arte subsidiado estatalmente? Y mientras la gente clama por los derechos económicos, va desapareciendo el concepto de los derechos políticos. Se olvida de que el derecho a la libre expresión es el derecho a defender los propios puntos de vista y soportar sus posibles consecuencias, incluyendo el desacuerdo con los demás, la oposición, la impopularidad y la falta de apoyo. La función política del derecho a la libre expresión es la de proteger a quienes disienten y a las minorías impopulares de toda supresión violenta, no la de garantizarles el apoyo, las ventajas y las recompensas de una popularidad que no ganaron. La Declaración de Derechos dice: el Congreso no emitirá leyes que coarten la libertad de expresión o de prensa. No demanda que los ciudadanos provean un micrófono a quien pregona su destrucción, ni una llave maestra al ladrón que intenta asaltarlos, o un cuchillo al asesino que pretende cortar sus gargantas. Tal es el estado de una de las cuestiones más cruciales de hoy día, los derechos políticos frente a los derechos económicos. Es lo uno o lo otro. Uno destruye al otro, pero, de hecho, no hay derechos económicos, ni derechos colectivos, ni derechos de interés público. El término derechos del individuo es una redundancia. No existe otro tipo de derechos ni nadie más que los posea. Aquellos que abogan por la instauración del capitalismo de laissez-faire son los únicos defensores de los derechos humanos. Tomado de la virtud del egoísmo.